nuestro. Llegó el parrandero para el mundo entero. Llegó el parrandero y esto se pone bueno. Llegó el parrandero a calentar las redes. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este encuentro donde se habla de una tradición que ya peina más de 200 años, la parranda. Hoy vamos a dedicar, como prometimos hace días atrás, el programa a un personaje que se convirtió en una figura importante dentro de esta tradición de la parranda. Me refiero al remediano Pipio, porque Pipio, su nombre verdadero, el trabajo que ha realizado durante toda su vida. Así que ya saben, a Pipio dedicaremos hoy el programa El Parrandero de Cuba en esta emisión que ya estamos a punto de entrar. Solamente falta una semana. La próxima semana estaremos celebrando nuestro primer año de vida. Gracias a quién, a usted, que se ha mantenido junto a nosotros durante todo este tiempo y que ha compartido con nosotros una hora generalmente de audiencia. Así que gracias a todos por mantenerse, por estar junto a nosotros, por compartir este tiempo parrandero y por decidir junto a nosotros que la parranda tiene que mantenerse viva. Por eso les pido que se suscriban al canal, que den like, toquen la campana y con gusto regresaremos cada semana para compartir con ustedes este tiempo parrandero. Hoy tengo como invitado, como casi siempre, a mis dos colegas, Julio Urbano Menejías Pérez, que tendrá invitados, y también Alejandro Calzada. Estrenaré hoy una sección que le llamé Dando Cuero en la Parranda. Para el buen cubano, ¿qué cosa dar cuero? Mortificar, jaranear con algo o una imagen que aparece en las redes. Hace unos días atrás también hablé de la IA en función de la parranda. Hoy traigo dos ejemplos positivos de cómo utilizar la IA dentro de la parranda, es decir, la inteligencia artificial. Esto y más usted puede tenerlo en el espacio de hoy, así que ya sabe, a Pipio dedicamos el espacio y dos secciones nuevas que se incluyen dentro de este encuentro. Voy de inmediato con los sponsors que hacen posible cada encuentro. Comienzo por Café Travel, más que aroma, un buen viaje. Más de 200 destinos turísticos alrededor del mundo. Y si usted desea viajar, conocer alguna parte de este globo terráqueo, pues sencillamente contacte con los chicos de Café Travel. Aquí está el teléfono, también la dirección, y usted lo llama, contacta, la cita y allá puede junto a ellos viajar. Si quieres viajar, llama ya a Café Travel, llama ya. No importa dónde vayas, aquí hay buenos precios. Llama ya. Si quieres viajar, a Café Travel, llama ya. También está Martel Express US, una compañía que se dedica a llevar paquetes a todo el mundo, especialmente a Cuba. Los precios más económicos están aquí. Llevamos a Cuba hasta la puerta de la casa tu envío. Miscelánea, medicina, comida, aseo personal, lo llevamos todo. Martel Express US, la compañía confiable. Los chicos del Nuevo Mundo de las Tintas hacen suyo también parte del espacio del Parrandero de Cuba. Bueno, los chicos del Nuevo Mundo de las Tintas pues sencillamente hacen tatuajes en su piel, sí señor, tatuajes, pero no tatuajes cualquiera. Ellos hacen tatuajes que se convierten en obras de arte. Así que si desea tener una obra de arte en su piel para toda la vida, para lo que resta de la vida, pues sencillamente contacte con los chicos del Nuevo Mundo de las Tintas. Aquí está su dirección, 14624 en el Southwest, junto a la calle 8. Lo contacta con ellos. El teléfono también está aquí en pantalla, 786-580-5948. Reitero el teléfono, 786-580-5948. Los chicos del Nuevo Mundo de las Tintas, pues ahí están, una obra de arte en su piel. Y por último llega Live Car Family. Live Car Family es una agencia de clínicas que usted puede pasar a formar parte de ella. El teléfono 305-261-2236. 305-261-2236. Los servicios son múltiples dentro de Live Car Family. Así contacte con ellos. Live Car Family, una agencia de clínicas. La comandancia general de esta agencia está ubicada en la 7821 del Coral Way.
aquí en Miami con el CICAP 33155. Así que contacte con Live Car Family 305-261-2236. Todo dicho, comenzamos entonces con esta emisión del Parrandero de hoy sábado. Antes de pasar a contenido, felicidades a todas las madres por el día, por su día, mañana domingo, segundo domingo de mayo. Así que felicidades a todas las madres en este su día. Llegó el parrandero a calentar las redes, para hablar de parrandas, las que nos mueven. Nació en Remedios y está en el centro de Cuba. La parranda se pone caliente, esto se pone bueno. Llegó el parrandero a calentar las redes, para hablar de parrandas, las que nos mueven. Nació en Remedios y está en el centro de Cuba. La parranda se pone caliente, esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Ahora voy a dar el cuero del día de hoy. Hay un colega mío al cual yo aprecio mucho. Hemos trabajado en muchísimas parrandas, pero que está destinado a un barrio que es el suyo en Camajuaní. Me refiero al barrio Los Chivos. Él es animador. Todo el mundo conoce a Dairon Pérez, un hombre que defiende al barrio Santa Teresa, Chivos. Es un chivo eso de verdad. Se viste ese día con su pullover malva, que es el color que identifica ese barrio. Creo que es el único barrio en Cuba que tiene ese color. Voy a investigar eso. Pero lo cierto es que de chivo, óigame, de pura cepa. El hombre dice que no se pone nada de sapo ni amarrado. Pues parece que lo traicionó el subconsciente, lo traicionó el bolsillo, lo traicionó no sé qué. Aquí está esta foto, o sea, dejo de tarea. Si usted ve a Dairon, lo vi, se cambió de barrio. Hay quien dice que va a animar al barrio Los Sapos este año 2026. No sé si la verdad o mentira. La realidad es que Dairon Pérez, pues sencillamente, pues aquí está esta foto que habla más que 1000 palabras. Dairon, disfruta la foto y ojalá sea un montaje de la IA y no sea realidad que usted va a trabajar junto al barrio Los Sapos este año 2026. Se enciende la mecha, se arma la banda, a ritmo de conga, llegó el buscapié. En el parrandero a esta hora con Julito se encendió el buscapié. Llegó el buscapié, llegó el buscapié, llegó el buscapié, llegó el buscapié. Y me voy hasta Jayalía con Julio Menejía, que trae como cada día una nueva algarabía, el buscapié en mano. Esa, óigame, llevamos ya 15 días que no nos veíamos con la gente. Sí, tú estabas enredado en cuestiones de cambio de lugar y eso. De cambio, pero nos dio tiempo para preparar el programa de hoy. Yo creo que el programa de hoy es un gran programa. Va a estar bueno y nada mejor que para alguien que aún se mantiene no activo en la parranda, pero sí vivito y coleando, y estoy convencido que va a ver el programa y lo va a disfrutar muchísimo al ver gente tan importante en su vida, en su trabajo, que van a hablar y opinar de él. Dígame, maestro, ¿cómo va la vida? Dígame, cuénteme usted, ¿cómo va el parrandeo? Todo bien, siempre buscando la información, y quiero, antes de comenzar el programa, que no tiene que ver con esta rosa que tengo en mi mano, felicitar a todas las madres y las que están en el cielo como la de nosotros, que nos guía, Seguro. que nos dan luz y que nos dan vida. Siempre serán recordadas. Seguro. Felicidades entonces a todas las mamitas que están cumpliendo, que están bueno, que mañana especialmente a la jefesota. Oye, yo le he puesto a mi esposa la jefesota. Aquí mandamos los dos. Ya te lo explico. Hazte el duro, como dice la gente oyente. Hazte el duro. Oye, estamos hablando hoy, dedicando el programa, lo prometimos hace mucho rato a un señor que aportó mucho a la parranda y que sin proponérselo, incluso sin estudios preliminares, de forma autodidacta, pues llegó a convertirse en una figura más importante dentro de la cultura de la parranda. Sí.
Pipio, que tú se te sabes el nombre completo de Pipio. Sí, sé que el apellido es Río. Ramón del Río Rodríguez, alias Pipio. ¿A que tú no sabes por qué Pipio? No, Ah, lo vas a conocer con Alejandro Calzada, que estoy convencido que él sí lo sabe. te lo dejé a él. Óyeme, a Pipio yo lo conocí personalmente porque, no sé si tú sabes, yo estudié en la escuela de arte, la primera escuela de arte que tuvo la provincia de Las Villas, y como era el único de Remedio, pues entonces cuando venía a la parranda, siempre me acercaba, siempre al Carmen, porque yo era carmelita, entonces iba siempre a la nave del Carmen, y él sin cobrar, por supuesto, me daba su trabajito, y ahí comencé mis pininos parranderos, diría yo, que no fueron muchos, pero bueno, siempre de la mano de Pipio. Ahí te pasó con los salvando los barrios, ¿no? La distancia en los barrios. Tú fuiste carmelita toda tu vida, pero el caso de Alejandro aprendió con Pipio, pero en el Carmen. Sí, no, y Pipio nació en el Carmen. Pipio nació en el Carmen como carrocero y con personas que ya no están, pero fueron grandes en la historia de la parranda remediana. Estoy hablando de Esteban Granda, estoy hablando de Miguel Pintor, estoy hablando de Angelito. Ese era el grupo que hacía casi todas las carrozas del barrio el Carmen, y estuve con ellos siempre me llevé con ellos. Yo era un niño, tenía apenas 9, 10 años, 10, 11 años. Como ha llovido, papá. Como ha llovido. Quiero ir a una página de Facebook que es de Parranda Centro, Barrio San Salvador, y la leí y cogí fragmentos con el permiso de ellos, porque bueno, me llamó la atención realmente todo lo que ellos expusieron ahí de Pipio, y dice, Pipio no dejó huellas, sino caminos. Pipio, de esos seres que no se repiten, que se sienten. Hombre de corazón grande, de esos que enseñan sin imponer, que guían con ternura y respeto. Maestro de maestros, figura imprescindible en la historia de la parranda remediana. Su talento en el atrezo ha dejado una huella profunda y bien marcada en el barrio de San Salvador, y yo diría que en el Carmen también. Pero más grande que su obra es su humanidad. Gracias por tanto, Pipio, por tu entrega, por tu legado y por seguir siendo inspiración. Remedios te respeta y te agradece, y todos los que aman la parranda te reconocen. Un buen escrito en esa página de Facebook. Y sí, yo lo leí, y no solamente eso, sino que hay algún detalle que quizás no conozcas. Pipio trabajó en todas las parrandas en el centro de Cuba. En todas. Ahí voy, porque revisé las opiniones y te voy a dar un listado de nombres y de opiniones de personas que eran de otros municipios, de otros barrios, de otros municipios. Por ejemplo, tengo a José Carlos Abelleira, Barrio Sapo, Cantón Calabazal. Gladys Espinosa de Encrucijada, trabajó con Pipio. Gladys Calabazal de Sagua, lindos recuerdos, dice, de Pipio. Rosa González, trabajó con Pipio en el barrio Jutíos. Julio Norberto Rodríguez, Manilaria. José Ángel Rodríguez de Camajuaní, trabajó en Santa Teresa Chivos. Denis y Manuel Ernesto Horta, que me llamó mucho la atención lo que puso, que dice, según su opinión, que Pipio es el escultor más grande que ha tenido la parranda. Hay un detalle, Julito, que quizás olvidemos, ¿no? La importancia hasta donde llegó Pipio, que el gran Roberto Prieto, teniendo en Camajuaní la mata, ¿no? Voy a decir la mata porque en realidad fue donde Camajuaní
Una escuela, una escuela. Sí, aparte de ser la escuela, fue donde nacieron grandes escultores, como Chiquitico, bueno, los grandes que estuvieron ahí, por supuesto, ¿no? Que fueron escuelas de muchos. Pipio logró desplazar a todas esas personas y el gran Roberto Prieto lo llamó, lo convocó a su equipo, como el caso de Excalibur. Pero bueno, ese cuento lo hará Alejandro Calzada al final, la historia. Pero usted tiene un invitado hoy, o me dijo. Yo tengo además un invitado, un gran amigo, nos conocemos desde siempre, pero estuvo muy ligado a Pipi. Y tengo el gusto, el placer de tener hoy en el programa a Bernardo Salazar. Wow. Bernardo Salazar. ¡Qué personaje! ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Bienvenidos Salazar al primero de Cuba. Muchas gracias a los dos. Por invitarme al programa. Tenerlo por aquí, por el programa del Parrandero. Esto es un personaje, bonito. Sí, pero además lo que él nos va a contar es realmente toda una historia de Pipi, porque estuvo ahí con él en las buenas y en las malas, en las victorias y en las derrotas, y trabajaron juntos. Porque ustedes, Salazar, Pipio, comienzan a trabajar en el taller de decoración de Remedios, ¿no es así? Sí, yo empecé con Pipio a principios de la década de los 80, a raíz de ya no estaba Esteban Granda con él, ya sabes, se iba Ángel Díaz, y al quedarse Pipio, se me dio la oportunidad de trabajar con él. Y como se sabe, estuve ahí hasta que vine para acá en el año 93. ¿Qué recibiste tanto desde el punto de vista humano como profesional de Pipio, aun cuando Pipio no había estudiado? Trabajar con Pipio para mí fue como empezar un muchacho de kindergarten hasta que llega ya a cierto nivel, tú sabes, primaria, secundaria y por ahí para allá. Tuve la suerte esa de trabajar con él, ya te digo, y fue mucho lo que yo aprendí de Pipio, porque no solo hacíamos letreros, sino también decoraciones, cosas a las que yo no sabía. Aprendí también, y lo pude ver, cómo él hacía sus mismos pinceles para hacer sus letreros. Era todo un maestro, de verdad. O es todo un maestro porque está vivo. Y después tuve la suerte de trabajar con él en las parrandas, cosa que me ayudó mucho, porque esa es otra escuela aparte. Una cosa era en el taller, lo que hacíamos diario, anualmente, y otra cosa era cuando llegaba la época de la parranda. Aprendí mucho con él en lo que es el atrezo, junto con Julia, que en paz descanse, y una serie de personajes que me siento muy orgulloso de haber trabajado con todos ellos. Salazar, perdón, Pulito, una pregunta que me llama la atención. ¿Cómo es posible que un hombre como Pipio, sin escuela, autodidacta, pues haya dirigido a un equipo entero, que incluso entre ellos tú, que te dedicabas al rótulo, a la pintura, ya tenías cierta base? ¿Cómo era posible eso? De verdad te digo que Pipio era una persona, o es una persona súper inteligente, en todos los sentidos. Muy detallista, eso tanto no solo en él como escultor, o sea, él dirigía prácticamente toda la carroza, ¿no? Desde la carpintería a veces, escultura, atrezo, y era muy detallista, y la verdad te digo de que insuperable. En el trabajo de ustedes, ¿cómo era? Cuéntanos un día de ustedes, cuéntanos, ¿no? Un día de ustedes en el taller no de parranda, en el taller laboral.
Bueno, te digo de que Pipio, una gente muy recta, le gustaban las cosas que se hicieran como eran, y eso es bueno en el trabajo, cuando tienes cierto colectivo a tu alrededor, porque si no todo va a la declive. Sí, Y entonces, eso, en el caso mío, me enseñó mucho. Me enseñó mucho porque hoy, todavía hoy en la actualidad, lo mantengo en mi trabajo. Y él siempre trataba de enseñarte cómo hacer las cosas. En el caso mío, yo empecé como atrecita, tenía ya mi conocimiento en la pintura, pero en el atrezo yo nunca, cuando empecé en la parranda, fue donde primero incursioné, el atrezo. Ya después cuando empezó a trabajar René Daria, Justo González, ya formamos un equipito y René como que tenía conocimiento de escultura, pues ya también ayudó con más los conocimientos de Pipio, pues a encaminarnos un poquito en otros lugares, porque ya yo después tuve un tiempo trabajando con San Salvador y con ellos también hicimos cosas para otros lugares como Achamba. Pero en el caso mío lo de nosotros era escultura, atrezo y pintura. ¿Qué te iba a decir? Tanto tiempo juntos, tanto en el trabajo como después en la etapa de parranda, alguna anécdota que tú recuerdes, algo que te recuerde que sucedió entre ustedes y que te llamó la atención. Imagínate tú, han pasado muchos años. ¿Qué te voy a decir, Julito? Solo siempre digo algo, y a mucha gente, que trabajar con Pipio para mí fue lo máximo. Y por su enseñanza, no solo a mí, sino a todo el que estaba a su alrededor. ¿Me entiendes? Porque ahí le puedo dar fe de cómo empezó Alejandrito. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que fue un gran alumno dentro de lo que es el grupo que tenía en ese tiempo Pipio. Una pregunta, ¿qué tiempo estuviste con Pipio, Salazar? Bueno, con Pipio estuve en parranda varias veces, porque yo, aparte de que yo me dedicaba mucho a la pintura mía, yo iba a suponer, Pipio trabajaba parranda en muchos lugares, Camaguaní, Huerta, Encrucijada, Todos los lugares Chamba, de Cuba, él trabajó en todos los lugares. Exacto, pero yo no, porque yo estaba, aparte me mantenía a veces en el taller trabajando, yo me dedicaba a lo mío, a pintar mis cuadros. Claro. Y entonces me dificultaba un poco eso. Pero trabajé con él prácticamente siempre en el Carmen, aunque trabajé con San Salvador también. Tuve la suerte y también el orgullo ese de haber trabajado con los grandes del barrio San Salvador. Un detalle que me enteré casualmente con Alejandro Calzada, estoy convencido que lo va a contar en su contacto, ¿no? Estuviste en la parte aquella famosa de los no sé cuántos caballos que coincidieron de Camajuaní, de Remedio, que tuvieron que hacer una cantidad de caballos inmensos. ¿Estás en el equipo también ese? Que fueron más de 30 caballos que tuvieron que fundir para diferentes parrandas que coincidían el mismo año. Creo que era Chamba, creo que era Camajuaní. No recuerdas eso? No recuerdo, porque ya te digo, después ya nosotros nos separamos. Pipio siguió en el Carmen y yo pasé a San Salvador. Oh, wow. ¿Me entiendes? Y cuando Pipio regresa a San Salvador, es decir, comienza en San Salvador, ¿tú nunca trabajaste con él? Es decir, ¿seguiste trabajando con él?
fue lo contrario. Entonces empezamos con el cambio. Ahora que estamos hablando del cambio en San Salvador, en el programa se ha tratado eso muchas veces. Sí, pero es de que cómo pasaba. Mira, tuve la suerte de trabajar en San Salvador cuando Piti era presidente del barrio. Estaba Chelín Mojica, bueno, que en paz descansen los dos. Chelín Mojica, gran parrandero, carrocero. Tremendo carpintero. Tuve la suerte de trabajar con el Chino Lío, con su hijo, en paz descansen los dos también. Ya le digo, he tenido la suerte de trabajar con muchos de los grandes parranderos. Pero me llama la tanto atención de carpintero como electricista. Y bueno, hasta tuve la suerte de trabajar en San Salvador con la memoria nos alcanza. No, oye. Pero carrocero, trabajo de plaza. No, el electricista, Hugo Fontisella. Con Hugo. Mi hermano Hugo Fontisella. Un abrazo para él si ve el programa. Qué pelón, no se lo pierde. Óyeme, ¿y Salazar es Carmelita o Transarí? No, yo siempre he sido de corazón carmelita. Volviendo a Pipi. Pero no soy un fanático de eso como mi hermano Hugo Fontisella, que siempre yo le busco la lengua y él me la busca. Déjalo tranquilo, por favor. Tranquilo, que está pasivo hace un tiempo. Ven acá, ¿y cómo se explica eso? Que dos grandes amigos, dos gente que trabajaron juntos en tanto tiempo, que comenzaron juntos, no coincidieron más en la parranda. ¿Tú y Pipio nunca más coincidieron trabajaron juntos en una parranda? Sí, trabajamos juntos en el barrio del Carmen. No, ya eso lo sé. Cuando tú vas a San Salvador y él se queda en el Carmen, cuando él viene al Carmen, cuando él viene a San Salvador, tú te vas para el Carmen, es decir, ¿nunca más coincidieron? Bueno, no recuerdo si ya después coincidimos o no, porque la última parranda yo creo que yo hice fue en el barrio del Carmen. Estaba Pepe Baracuza, que en paz descanse, de presidente, pero ya él no estaba, ya él no trabajaba con nosotros. Ya él no trabajaba con nosotros, yo creo, porque tú sabes, si conoces, pues, ahí hubo sus cosas. Sí. El caso ahora. Claro, la parranda es así. Sí, así mismo es, tanto en un barrio como en el otro. Siempre ha habido. En todos los barrios pasa lo mismo, en todos. Al tocayo le pasó algo parecido por allá por Silueta. Ya él lo ha contado. Pero bueno, esa es la parranda. La parranda. Y mira, una cosa que Alejandrito siempre, bueno, tú le dices Alejandrito, le digo Alejandro. Alejandro me cuenta, me dice, dijo otro día, dice, el artista está donde la creación lo llama. En el caso de la parranda, es decir, donde está creativo, donde está con todo lo que puede aportar. Y por eso es que los artistas un día están en un barrio, otro en otro, a pesar de que su barrio sea uno u otro. Pero en el caso de Pipio es carmelita, yo tengo entendido. Sí, Pipio yo creo que es carmelita, me parece. Bueno, hizo gran parte de su trabajo, incluso trabajó con Roberto Prieto con Roberto Prieto, otra persona más que tuve la suerte de haberlo conocido, igual que decoradores como Manolito del Taguayabón. Manolito Detalle. Exactamente. En fin, en el poco tiempo, los años que estuve trabajando en parranda, tuve la suerte de trabajar con los grandes. Oye, te doy la posibilidad para que, bueno, si Pipio está viendo el programa, que le mandes un mensaje ahora mismo. No sé si ustedes saben, yo vivo aquí en Naples y aquí viven sus dos hijos, Olinka y Osdani. Y a Osdani, bueno, siempre cada vez que nos vemos, nos hablamos, siempre estoy al tanto de cómo sigue Pipio. Tuve la suerte también de que cuando Pipio visitó este país, estuvo aquí en mi casa varias veces, compartimos juntos, hablamos mucho
Y ya te digo, las enfermedades son las enfermedades y yo quiera que esté en estos momentos, esté bastante bien, esté mejor. No sé, sé que Nori lo cuida al máximo y sus hijos están pendientes siempre de él, de verdad. Una felicitación para Nora un día, que mañana es el Día de las Madres. Yo quiero cerrar, como siempre lo hago, cuando se está hablando de personas tan grandes como Pipio, ¿no? Y siempre la inspiración me trae, y le escribí esto. Dice que las manos del escultor dejó sobre bambalinas figuras entre cortinas y luces a todo color. De un yeso improvisador fue fraguando sentimientos. Hoy develo un monumento de exquisito modelado a Pipio y a su apresado, que es arte y puro talento. Wow. Como siempre, el poeta es poeta y la pone donde va. Así mismo. Oye, gracias, Salazar. Gracias, Julito. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Es una maravilla. Salazar quiere tirarle el buscapié, quiere tirarlo. Salazar no es gente de explosivo, Julito. No sea problemático. No, yo tengo el almacén para él lleno. Ojalá Salazar un día baje hasta acá, nosotros vamos hasta Naples para descargar por allá. Bueno, hasta tuve la suerte también en las parrandas que se hicieron en Miami, que ya no existen. Ah, sí. Tuve la suerte ahí cuando se hicieron sus carrocitos y sus cosas. Siempre queremos retomarla. ¿Qué tú crees? Bueno, ojalá. Y estaría muy orgulloso Chuchi Abreu. ¿Cómo no? Así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Julito. Gracias a ustedes, hermano. Y voy a despedirme, lo voy a despedir a los dos, de la misma forma. Que de Hialeah se despide Julito Menejías, en Naples se despide Bernardo Salazar, y yo regreso la próxima semana con otra más del Buscapié. Chao, mi gente, los quiero. Cuídense. Chao, gracias. Hablé de tocar la IA dentro de la parranda, sí, señor. La criticaba porque la habían tomado la IA como una forma de engrandecer. Y yo no hace un día atrás, no critico que la gente quiera pues hacer su aporte a recuperar carrozas viejas, pero sí me preocupa que cambien el sentido de la obra de arte que se realizó esa vez, aplicando la IA, y que le cambia colores y le cambia formatos y le cambia mil cosas que no vienen bien. Pero hay ocasiones en que la IA sí funciona de maravilla. Aquí está un caso en que le dan vida a 3 trabajos de plaza en Caibarien. De verdad que los invito a que vean esto. Es maravilloso. De una foto pues le dan vida, movimiento, con luces, con fuego artificial y demás. Y no se alejan mucho de la realidad de lo que fueron esos trabajos de plaza en su época. Aquí están estos 2 ejemplos de Caibarien. Llegó el parrandero a calentar las redes para hablar de parrandas las que nos mueven. Nació en Remedios y está en el centro de Cuba. La parranda se pone caliente, esto se pone bueno. ¿Quién gana la parranda? ¿Cuál es el mejor barrio? ¿Quién hace la mejor fiesta? ¿Cuál es la más caliente? Llegó el parrandero para calentar las redes, para hacer
hacer nuestra parranda para defender lo nuestro. Llegó el parrandero para el mundo entero. Llegó el parrandero y esto se pone bueno. Amigos, qué placer tan grande nuevamente conmigo, Alejandro Calzada. Después de casi 15 días que no nos veíamos, estamos fuera del aire. Estamos en menesteres humanitarios y personales. Sí, no. Después de recibir una bola de mensajes por internet que si estábamos fuera del aire, que si no regresábamos, no, si regresamos, pero bueno, somos seres humanos, también tenemos que hacer cosas, organizar nuestras vidas y demás. Sí, es que la vida es así, un constante cambiar. Más en estos lugares donde la vida es tan convulsa y complicada, amigo mío. Oye, Alejandro, prometimos dedicar un programa a Pipio, ese gran hombre que tanto aportó a la parranda y creo que tiene historia de contar. Nadie mejor que tú para hacerlo, para contar su vida, su historia y conocer. Antes que empiece con la historia, tú sabes que yo nunca supe cuál era el nombre verdadero de Pipio. Ramón Enrique del Río. Ramón Enrique del Río. Pues si me dicen Ramón Enrique del Río, no sé de qué diablo me están hablando. Claro. Porque es esa persona que con el seudónimo pues hizo la carrera, como es el caso de Viquico, que ese sí no me sé el nombre completo, a eso hay que llamar a Alejandro Batista para que no lo diga. Viquico, Cumba, Coco, fíjate cuántos seudónimos, gente que definía una manera de hacer con solo decir su nombre. Sí, claro, pero entonces Pipio es uno de esos que con decir Pipio ya tú dices, ya sé por dónde vas. Oye, otra pregunta que me salta la duda. ¿Por qué Pipio? Porque eso era como él cuando era un niñito, como él decía, velocípedo. Había un velocípedo en su casa y ese era el velocípedo con el que él jugaba cuando era niño. Y la manera en que él como niño simplificaba, es una palabra difícil, velocípedo, él decía Pipio. Yo quiero el Pipio. Y entonces a partir de ahí toda su familia empezó a llamarle Pipio. ¿Pipio estudió escultura? No, es absolutamente autodidacta. Entonces venga con esa historia porque es lo más, creo que dentro de las figuras de la parranda, creo que es una de las más sorprendentes cuando conocemos la historia de este hombre. Y nadie mejor que tú, que trabajaste tanto tiempo con él, que lo conociste, que te ayudó tanto, que te orientó en la vida. No, es que yo cada vez que la gente quiere buscarme magisterios, yo le digo, no, en parranda, Pipio. Es decir, si a alguien yo le debo el dominar cosas técnicas, oficio, es a Pipio. Cuando yo conocí a Roberto, ya yo había hecho carrozas. Ya era de alguna manera conocido en el mundillo. Yo le debo a Pipio todo mi proyección y todo mi desarrollo. No solo me formó como artista, como creador, me formó sobre todo como persona. Es decir, cómo tienes que proyectarte en la nave para que tu voz sea la más escuchada. Cómo tienes que proyectarte tú para que todo el mundo haga lo que tú quieres y no cada cual haga lo que quiera hacer. Era una persona que lo tenía clarísimo. Es de todas las personas de las que te pudiera hablar, eso sí me atrevo a decirlo sin ningún tipo de... pues es a la persona a la que más le debo en la parranda, sin lugar a dudas. No le debo a nadie tanto como lo que le debo a Pipio. Es interesante, eso es interesante, que una figura como tú, bueno, que tú eres muy humilde. No, bueno. A ver, lo dijiste con cinismo, pero déjame acotarte. No soy humilde. ¿Entiendes? No, yo hablo. No, soy humilde, pero creo que, que nadie nace de una mate plátano. Yo sé que hay muchas personas, sí, como mismo yo tengo que agradecerle a Pipio quien soy y el resultado que he tenido en la parranda. Hay muchísima gente que me deben a mí lo que son, de yo haberlos descubierto, de haber confiado en ellos, de haberme dado cuenta de sus potencialidades cuando ni ellos mismos se daban cuenta de sus potencialidades, pero ahora me niegan y salen, ellos nacieron de la espuma del mar como Venus, ¿tú me entiendes? Ahora son personalidades cándidas que por obra y gracia del Espíritu Santo surgieron en la parranda, incluso tenían edades avanzadas que si nadie los hubiera descubierto nunca hubieran tocado la plataforma de la parranda. Es decir,
Sí, claro, claro. Y es bueno yo tengo la honestidad de mencionar a personas que me formaron y a los que le debo muchísimo. A Pipio en el sentido de la parranda, a Salazar en la pintura. Es decir, la primera persona que me puso un tubo de óleo y un lienzo y me enseñó a montar un lienzo, a preparar un imprimado para un lienzo, fue Salazar. Y de hecho, gracias a Salazar yo conozco a Pipio. Qué interesante. Aunque lo conocía de vista, si no llega a haber ese vínculo entre él y Salazar, yo no conozco a Pipio. Ven acá, ¿cuánto hay de Pipio en Alejandro? Muchísimo. Sobre todo en los años que empecé, muchísimo. ¿Es verdad que tú ibas al Carmen a ver cómo trabajaba él o compartías con él? Sí, porque ya te digo, es magia. Es decir, lo que uno siente, uno no lo explica hasta que pasan los años y tú te das cuenta que era lo que tú sentías en ese momento. Ya con la edad que tengo, que es mucha, yo puedo decirte, mira, yo no sé qué pasaba. Yo era de San Salvador, me encantaba defender mi barrio, no sé qué, pero cuando yo iba a la nave del Carmen había como una manera de hacer, sobre todo cuando entró Roberto. Cuando entró Roberto y Pipio era el jefe de nave, como quien dice, yo me sentía identificado con la manera de hacer de ellos. Y muchas veces yo discutía en el parque porque San Salvador no sé qué sea, y sin embargo yo miraba las carrozas en el Carmen y decía, pero como me gusta esa carroza, ¿entiendes? Pero yo me sentí al principio en la contradicción de decir, yo soy de este barrio que no trabaja mal, que hace muy buenas carrozas espectaculares. De hecho, San Salvador traía como una tradición carrocera mucho más sólida que la del Carmen, pero sin embargo cuando vi esas obras yo me sentía identificado con eso. Y entonces mi abuelo era el único carmelita de la casa. Todo el mundo era de San Salvador, menos mi abuelo. Y entonces mi abuelo, que era la oveja negra de la familia, trataba de llevarse, como su nieto le estaba impaciente de ver sobre todo esos procesos, me llevaba a la nave del Carmen. Entonces, mi papá me llevaba a San Salvador y él me llevaba para la nave del Carmen. Y en la nave del Carmen, dentro de mucha gente que se veían trabajar, como es una nave que tú entras en una jauría de gente trabajando, claro. Yo veía aquel señor delgado que ni siquiera era que levantaba la voz, pero es que era como una maquinita de trabajar, pero que yo veía que todo el mundo daba la vuelta, pum, pero iba donde estaba él y preguntaba, y daba la vuelta, pum, y volvía donde estaba él y preguntaba, y yo decía, este es el tipo. Y así lo estuve viendo desde la distancia todo el tiempo, hasta que un día yo, ya te dije, tenía intenciones de aprender arte, de ir a por todas con el arte, y tenía un vecino muy querido por nosotros, Bernardo Salazar, que le dijo a mi mamá, dile al niño que vaya para allá, yo era un muchachón, te estoy hablando de 10 años, 12, 13, 14, no sé, no me acuerdo, pero por ahí andaba. Dile al muchacho que vaya por decoración, que era un establecimiento que se dedicaba a hacer carteles, propaganda, decoraciones, y dile a Alejandro que vaya por allá, que lo voy a empezar a entrenar, ¿no? En el óleo y el lienzo y no sé qué. Y yo voy a decoración, empiezo a ir a decoración a empezar a tener lecciones de óleo, esas cosas. Yo fui en meses de parranda. Salazar no estaba trabajando en ese momento en la parranda, raro, porque también se involucraba en la parranda. Y entonces casi siempre estábamos él y yo solo en decoración. Y un buen día, ya en enero, se habían acabado las parrandas, entra Pipio. Y yo de repente veo a aquel señor delgado, alto, y yo digo, este es el señor que yo veo en la nave de él. Este es el hombre. Este es el tipo que veo en el campo. Y obviamente, después de mucho dale para adelante y dale para atrás, no sé qué, ¡pum!, cayó en la parranda. Y yo, a mí me gusta mucho la parranda, llevo mucho con Jarahueca. Imagínate, mi abuelo es una institución en Remedio. Todo el mundo conocía a Jarahueca, pero tú eres el nieto de Jarahueca. Pero entonces era muy gracioso porque la gente no ubicaba a mi papá con mi abuelo. ¿Entiendes? Mi abuelo era un tipo popular y no sé qué, y mi papá un tipo todo lo contrario. Es decir, callado, no sé qué. Entonces la gente... ¿Y el hijo de Jarahueca quién es? Porque como diciendo, yo ese no lo conozco. Y entonces, obviamente, ahí empezamos a ver. Y ahí es como yo te puedo decir, ya un poco haciendo, para que la gente lo entienda, Pipi empezó como todo el mundo, dentro de una nave, interesado en la parranda,
empezó a interesarse por la decoración, por las cosas de atrezo, no sé qué cosas. Y él en las conversaciones que tuvimos, que fueron muchas, me pone como de referente Juan Antonio, por supuesto. Me pone de referente a un escultor de Caibarén que se llamaba Firvida, sí, Firvida, una cosa por ahí, no te puedo decir exactamente. Y también, bueno, un gran admirador de Chiquitico y de todas esas luminarias de Camajuana. Y entonces, en el año 78, por cosas de la vida, termina él siendo el escultor del Barrio El Carmen. Y él recordaba con mucho cariño, porque en una carroza que se llamaba Catalina la Grande, del 78, en el Barrio El Carmen le dan la oportunidad de hacer el atrezo, llevaba un coche con 4 caballos, y él se sentía muy orgulloso de esos caballos, que le habían quedado muy bien. Las fotos dan fe de que han sido muy buenos caballos, pero cometió el error de que en la parranda, y estos son cuentos clásicos de parranda, el presidente le dijo, no le pongan esqueleto, porque yo voy a traer pintura de aceite para pintar los caballos blancos. Y esperando, él armó los caballos, se pintaron los caballos, pero la pintura de aceite jamás llegó. ¿Qué pasó? Llovió. Y esos maravillosos caballos se hicieron unos chatinos en el piso. Y la carroza salió con el coche, pero sin los caballos. Los caballos eran montones de papel en el medio de eso. Santo, por Dios. Eso le creó a él un trauma tan grande que Pipio, a partir de ese momento, era un ser que él no confiaba. El presidente podía decirle que le iba a bajar la luna, que Pipio no confiaba. Y eso me lo pasó a mí. No, me di cuenta ya me doy cuenta por dónde viene lo tuyo. Eso me lo pasó a mí. No confíe ni en tu sombra. No. Mira, confiar en Cuba, confiar en la eficiencia de los demás, eso es un juego peligroso. Y entonces... es una ruleta parrandera. Sí, eso... Hay presidentes que se comprometen y como que se meten en la carroza y se sabían la carroza, pero esos son excepcionales, ¿no? De esos que tú recuerdas y tú dices, fulano, ño, qué clase de presidente, mengano, qué clase de vicepresidente, ¿entiendes? Pero eso son un Ricardo Cabello. Sí, no, ahora no quiero mencionar nombre no quiero mencionar para no dejar a nadie, para no ofender a nadie. Los buenos saben quiénes son, y a los que le he tenido que decir en su cara, usted ha sido un gran presidente, se lo he dicho, y a los que le he tenido que decir que han sido los peores presidentes que han pasado por un barrio, también se lo he dicho. Y bueno, aquí estamos. Entonces, él un poco que me creó eso. Yo recuerdo con mucho cariño a Nori, la mujer de Pipio, te digo, lo recuerdo porque bueno, los dos viven, están bien de salud, gracias a Dios. Pero Nori me decía a mí, cuando yo iba a ver a Pipio a su casa, Nori me decía, palabra de parrandero, eso no sirve. Decía una palabra más fuerte, pero no la voy a decir. Un parrandero, todos son mentirosos. Dile que yo pongo el pitico, dile que yo pongo el pitico. Ella me decía, parrandero, eso es mierda, ¿entiendes? Eso, ella lo decía así muy bien, porque Nori era igual que Pipio, ellos son como dos guerreros, ¿no? Son dos seres con una personalidad, los dos. Y entonces, yo obviamente, iba a ver a Pipio a su casa, tomar café, hacer cuento con Nori, reírme con Nori, no sé qué. Y entonces, yo disfrutaba, ¿no? De eso. Y entonces, él me enseñó cosas tan maravillosas como que lo que tú ves en el papel o lo que vas a ver en la calle. Esa historia de esto es para trabajar. Eso era un lema de Pipio. Te cogía el papel y te decía, esto es para trabajar. Esto no es un tapiz. Esto no es un cuadro. Esto es un proyecto. Esto se va a hacer. Me enseñó a proyectar correctamente cómo se tiene que ver algo lateral, cómo se tiene que ver frontal y cómo lo tienes que ver desde planta, y tiene que estar en los 3 proyectos. Claro. Eso me lo enseñó y eso para mí ha sido siempre una máxima. Cuán importante fue para mí que yo no le daba tinta a un proyecto mío hasta que Pipio no lo revisaba. Wow. Eso fue años. Esto era así. Años. Y obviamente es una persona que tuvo el privilegio de trabajar con grandes, ¿entiendes? Su sapiencia era tanta que era un reto para cualquier carpintero tener a Pipio dentro de la nave, porque tenía al mejor carpintero metido dentro de la nave.
Una pregunta. No es que tenía al atrecista o al mejor atrecista de su tiempo. No, es que para mí tenía el mejor carpintero de su tiempo metido dentro de la nave también. Tipo que sabía de todo. Pipio en carrozas como, bueno, las carrozas de Roberto, todas, es decir, Roberto empezó llevando personal de Camajuaní. Cuando se dio cuenta que el material humano de Remedio estaba apto para echar a andar sus proyectos, pues retiró a todo su personal de Camajuaní y se quedó con su personal de Remedio. Las carrozas de Roberto en Remedio las decían, todo era 100% remediano. Vestuarista Pérez Plana, electricista José Enrique, y atrezo y decoración y carpintería, Ramón Enrique de Río Pipe. Y él dirigía los 3 equipos. Alejandro, una cosa que me llama la atención, ¿de dónde nace lo de Pipio de escultor? Porque se lanzó un día eso para el ruedo o porque... Un día se lanzó, pero era una persona extremadamente preparada. Es decir, era una persona que tenía un cartapazo lleno de láminas, de animales, de personas, de estatuas. ¿Él dibujaba? Dibujaba, claro, para sacar la plantilla hay que dibujaba. Pero yo te puedo decir que yo tenía el privilegio de que él dejaba que yo le hacía plantilla, porque no confiaba tampoco. Es decir, hacer una plantilla, Pipio, espérate, porque eso tenía que tener las medidas exactas, no sé qué cosas. Hasta un día, un cuento espectacular que tengo, de esos grandes cuentos que tengo en Parranda, en la que un día empiezo yo a escaparme del pre y a empezar a meterme en el atrezo del Carmen. Y ya yo iba y me ponía en papelar, toda esa historia. Ya él había visto diseños míos. Él un día fue a mi casa, yo le dije, yo hago diseño, yo he diseñado. Y me decía, ¿verdad? Y él un día se montó en la bicicleta y fue para mi casa y me vio un proyecto. Y yo creo que lo más importante no fue que yo hubiera hecho un gran proyecto, porque obviamente no pudo haber hecho un gran proyecto. Yo hice un dibujo. ¿Entiendes? Y él, lo que vio en mí y lo que me enseñó a ver fue más allá. Es decir, él vio en ese dibujo las potencialidades futuras que yo tenía como diseñador. Él no vio en ese momento un gran diseño. Él vio en ese momento a alguien que va a ser. Y automáticamente un día estábamos en decoración, veo que viene con un rollito bajo el brazo. No, perdón, te miento. Yo estaba en el pre, me escapo del pre en una de esas de recreo, de receso, ese que duraba como 20 minutos, 10, no me acuerdo. Y el pre de la calle de Remedio, el instituto, estaba muy cerca de la nave del Carmen. Y entonces yo salía corriendo, caminaba rápido, y ya yo era asiduo, es decir, ya yo, no sé qué, ya tenía amistades ahí, no sé qué, y entraba a la nave del Carmen. Y un día él me dice, ven que te voy a enseñar una cosa. Me llama para su cuarto en la nave y me abre el proyecto. Cuando los proyectos se tenían en más absoluto secreto, nadie los podía ver, solo la gente que trabajaba, no sé qué. Y él me abre el proyecto de Roberto. Un proyecto que Roberto estaba haciendo ese año. Me lo enseña, yo, imagínate, fascinado, viendo el proyecto de Roberto, y me dice, para ser bueno, hay que hacerlo así. Si no lo haces así, no vas a ser bueno. Y eso fueron cosas que se volvieron máximas en mi vida. Absolutamente. Ya te dije, a grandes saltos te dije que del 78 al 82, 83, 84, a partir de ese momento ya Pipio se volvió el rey Midas de la nave del Carmen. Si era la persona con una capacidad, con un entrenamiento ya, una persona ya curtida en parranda, ya se manejaba su nombre como de los grandes, al que le tocaron la puerta para hacer el Sésamo, al que le tocaban la puerta para hacer las grandes figuras del barrio Los Chivos Camajuaní, cuando todos sabemos que ya Los Chivos Camajuaní, el Camajuaní en general tenía toda una historia carrocera. Incluso cuando Roberto no fue un hombre que hizo muchos pueblos, no fue un hombre de muchos pueblos, pero hizo Remedio y hizo Calabazal de Sagua. Esos fueron los dos pueblos, aparte de Camajuaní, fueron las dos plazas que tuvo. Y cuando él cuando van a contratar a Roberto para Calabazal de Sagua, Roberto no mueve su equipo de Los Chivos. Roberto mueve el equipo del barrio Carmen. Completamente. Y la llave
el engranaje, la polea que hacía girar ese equipo, era Pipio. Ven acá, ¿y cuándo Pipio entra a San Salvador? Pipio entra a San Salvador conmigo. Bueno, Pipio tiene una incursión en San Salvador muchos años antes de mí, es decir, puedo hablar que en los años 60. En los años 60, él tiene como un desacuerdo en el barrio del Carmen o no lo contratan. No me acuerdo porque creo que no fue ni siquiera un desacuerdo. Fue que sencillamente vino alguien a hacer la cruz del Carmen y no lo contrató a él. Y él, que ya era padre de familia, todas esas cosas, lo que hizo fue que se va para San Salvador y le hace una carroza a Tomás Manso. Y era una anécdota también que él me contaba mucho porque eran unas cebollas. La carroza era... pues hindú, pues era Dios rusa. Exactamente, no recuerdo ahora qué era. Y una cebolla, las cebollas eran tan grandes que había que empezar a empapelarlas de adentro para afuera e ir saliendo de adentro de la cebolla. Dios santo. Sí. Esas heroicidades parranderas tan... Y entonces era una cebolla perfecta. Era una persona también que cuando había que hacer ese tipo de pieza compleja, en la que las medidas, por ejemplo, la cebolla tenía como unas caras, no sé qué, y la cebolla cuando la ensamblaban, él hizo una sola tapa y cuando ensamblaba perfecto. Todo coincidía. Era increíble. Mira, que hay desierto del escultor Pipio, una época en que sus manos fueron únicas en la parranda. Las manos que lloraban. Y me contó alguien, un amigo de Pipio y mío en común, quizás tuyo también, Armando Andrés, era muy buen amigo de Pipio. Me contó que Pipio, para lograr esas manos perfectas, le hizo un vaciado en yeso a las manos de su hija. A la de Olinka, sí. Olinka, ¿es verdad? Las manos de las muñecas que hacía Pipio eran las manos de Olinka. Para la cara había maniquíes, habían cosas, tú me entiendes que él tenía técnicas y cosas, moldes, no sé qué, pero las manos era como muy difícil. ¿Me entiendes? Era muy, muy difícil. Y de hecho, quien empapelaba las manos era Julia, la famosa Julia, tresista de Pipio. Y nadie, cuando había un molde chiquito, había que poner papelitos chiquitos, porque él era extremadamente exigente con empapelar de la forma correcta. Si el molde era así, me tenías que poner el papelito así. ¿Entiendes? Para grabar la forma. Claro. Y entonces todo el mundo le salía corriendo los moldes. ¿Me entiendes? Todo el mundo se echaban para atrás. Y entonces ahí iba la pobre Julia. Entonces, cuando eran, imagínate tú, yo hice, por ejemplo, para no caer en la etapa de San Salvador así rápidamente, hubo un momento en Pipio se convirtió en el hombre que más se contrataba en parranda. Todos los barrios tocaban la puerta. Él trabajó en Zulueta, en La Loma, en Guanijibe, en los lados. Todos los barrios trabajó Pipio. Y incluso trabajó en los dos barrios, en la misma fiesta, en los dos barrios. Eso lo hizo Pipio. Yo sé. Lo hizo con mucha gente, pero bueno, el caso más sonado fue yo en la Loma de Buenavista, Luis en la Sierra y Pipio era el escultor de los dos. Que estaba contratado en todos los barrios, él trabajaba en todos los barrios. Exacto, y entonces estaba haciendo el Excalibur de Camajuaní, que tenía una chorrera de caballos. Al punto que él tiene que decirle al hijo, ponte a ensamblar para que hubieran dos personas ensamblando. Y a mí me pone a operar, a moverle los cascos a los caballos, a cambiar las posiciones, no sé qué. Pero eran como 14, 15 caballos para Excalibur, no me acuerdo. Era un chorro de caballos. 6 caballos de un coche en Punta Alegre, de una versión de Cenicienta que hicieron, y 8 caballos de la cacería imperial de Calabazal de Sagua. Acuérdate que en esa época se hacían las parrandas en verano. Toda esa caballeriza de un viandazo. No, pero la caballería sola. No. Excalibur tenía los caballos, pero tenía 4 leones rampantes que tenían como 12 pies de altura. Tenía 4 dragones, y tengo una anécdota con esos dragones que terminaban arriba de unos arcos. Y tenía 2 dragones gigantescos que iban en bambalina como luchando contra un caballero que le iba como metiendo la lanza. Era como un cuadro medieval. Y entonces, cuando empezaron a poner caballos, imagínate que tuvieron que contratar el soldador, tuvo que ser contratado ahí, el soldador de remedio, y empezó a hacer las armazones. Pero los caballos de cacería imperial, de la cacería de Reyes, que no era imperial, la cacería de Reyes de Calabazal de Sagua,
saltaban piedras, los tubos formaban parte de las piedras, es decir, era una cosa complicadísima. Cuando empezaron a poner caballos uno tras el otro, uno tras el otro, uno tras el otro, imagínate la nave Carmen llena de caballos desde un extremo al otro de la nave. Wow. Y te estoy hablando de 3, 4 caballos uno al lado del otro, 3, 4 caballos uno al lado del otro, así. La cacería de Reyes tenía como 4 o 5 perros también, un venado. Es decir, en las cosas que se metía Pipi. Y entonces era gigantesco. Él llegó a tener tanto trabajo que hubo momentos de crisis dentro de la nave porque nosotros mismos nos asustamos. Pero él no perdía la compostura ni perdía el sentido de la disciplina. Se ponía muy pesado, muy pesado. Era exigente. Exacto, se ponía muy pesado. La historia del dragón del arco de Excalibur, y fue que yo estaba en el pre todavía. Ya yo lo había acompañado haciendo plantilla, no sé qué. Y un día el Vaca Majuaní y me deja un papelito con Julia. Le dice a Julia, donde llega Alejandro, dale el papel. Y cuando yo entro, el papel decía, por favor, hazme esta plantilla. Yo dije, ¿qué? ¿Yo haciendo una plantilla? ¿A Pipio? Y entonces, efectivamente, él estaba apurado y me dijo, por favor, estoy apurado, hazme esta plantilla. Yo le hice el dragón, y cuando yo regresé al otro día, me dice, oye, la plantilla te quedó perfecta, lo único que tuve que rectificar fue que el dragón iba posado en el arco de carpintería, y él me dijo, y rectifiqué el trazo del arco porque esto tiene que llegar perfecto. Yo no me puedo dar el lujo que el carpintero de allá diga que mi figura no encajó perfecto en eso. Si él se equivoca, que se equivoque él. Yo no me voy a equivocar. Llegó a San Salvador en el 94 conmigo. Es decir, yo debuté en el 93. En el 93 no se pudo reunir todo el presupuesto para pagarle a Pipio para que hiciera el atrezo. Lo hizo Viquico. En el 94 se contrata a Pipio. Entra Pipio en las 1000 de la noche y Viquico pasa a hacer decoración. Y entonces Pipio empieza en San Salvador una larga carrera hasta el 2009, exactamente, hasta el 2009. Anécdotas en San Salvador, miles. La más grande es el dragón de Turandot, indudablemente. ¿Por qué el dragón de Turandot? Porque una cápite, mi carroza preferida. Ya, bueno, el dragón de Turandot, ¿qué pasaba con el dragón de Turandot? Yo me imaginé que sacar a Turandot de la estructura de la carroza, que ya era complicada por los octágonos, aquello, no sé qué. ¿Quién hizo la carpintería? Ramón Enrique del Río. Don Pipio. Ajá. Pero además tenía que hacer el dragón. ¿Cuánto medía el dragón? 36 pies de largo de puro atrezo. Porque cuando yo digo que es la figura de atrezo más grande, te estoy hablando de figura que se hizo en barro, se fundió en yeso y se repitió en papel. Yo no te estoy hablando de una figura de poliespuma que después empapelaste. No. Estoy hablando de una figura de atrezo, papier maché. Ese dragón se hizo en 2 tapas. Yo recuerdo. Ajá, se hizo en 2 tapas en el piso. Y se hizo, y en la medida en que él iba, él hizo un lateral primero y después el otro lateral. Y la medida en que él iba desbastando las escamas del dragón y las conchas de aquí abajo del cuerpo del dragón, los fundidores iban fundiendo porque era tan largo que tenían que ir fundiendo. ¿Cuán preciso fue Pipio a la hora de trazar y de hacer las escamas, no sé qué, que cuando se unieron, cuando se ensambló, y por ahí te pasé una foto con el dragón blanco nada más, ensamblado en la nave, las conchas que aquí estaban partidas al medio, es decir, que en este molde se fundió posiblemente una semana antes y en este molde se fundió otra semana después, cuando se ensamblaron, perfecto. Perfecto. Sí, él hizo cosas, para mí hizo cosas maravillosas. Por ejemplo, la gente recuerda, o la gente que estuvimos, que vivimos esos momentos, recuerda, por ejemplo, los camellos de las 1000 de la noche, del 94, se veían espectaculares. Cómo él logró, cuando yo hice los pavos y que de la cola de los pavos empezaron los escalones de las escaleras,
Eso fue una conjunción perfecta entre carpintería y atrezo. La Cenicienta, los caballos de la Cenicienta para mí han sido sus mejores caballos, aunque él decía siempre nostálgicamente que aquellos primeros caballos eran los mejores. Y yo me vanaglorio de decirte que, por ejemplo, él confiaba en mí al punto de que yo le hacía todas las plantillas para mi carroza, se las hacía yo. Él confiaba plenamente en mí en eso, pero incluso yo le ayudaba con otras carrozas de otra gente, no me importaba. Y él, por adelantar, me decía, trázame esta pieza. Y él iba directo a la plantilla, ya cuando él la recortaba, pam, que la ponía, porque él confiaba mucho en eso. Tenía que ser un buen carpintero, porque cuando tú analizas la técnica que él desarrolló, o en la que él se desarrolló, que era esa famosa técnica que es la técnica de Miguelete, el famoso escultor de la Cacería Imperial de los Sapos, que en los años 40 trajo la técnica del papel maché y del atrezo, tal y como lo conocimos en esas épocas. Los jóvenes ya no conocen esa tampoco. Ahora creen que el atrezo siempre ha sido con poliespuma. Nunca. Pero cuando se hacía atrezo, y que lo hizo Miguelete, y todavía vemos las figuras de Miguelete y nos asombramos, y todavía vemos las carrozas de las fotos antiguas de Camajuaní y de vuelta, y nos asombramos del atrezo que lograban, pues eso había que hacerlo con pleigo o con cartón bagazo. ¿Te acuerdas de cartón bagazo? Y esas estructuras se hacían a madera limpia, ir buscando el volumen a madera limpia, malla de pollo, y empezabas a ponerle barro, y después que le dabas, desbastaba en barro y ya tenías la figura, fundías un molde en yeso, y ese molde en yeso era el molde para repetir cuantas veces necesitabas la figura. Era un proceso extremadamente engorroso, era un proceso que ameritaba una cantidad de habilidades, porque él era de los que no necesitaba a nadie dentro de una nave, pero había mucha gente que necesitaba tener un carpintero al lado para que le ayudara a hacer la estructura. Ajá. De hecho, ahora cuando tú le pides a alguien en parranda que te haga una estructura a la vieja escuela, te dicen, no, yo no sé hacer eso. ¿Entiendes? Porque no tienen la menor idea. Y todos esos caballos maravillosos que se ven en la foto de Miguelete, de Juan Antonio, de Pipio, se hacían así. Entonces, ya te digo, no creo que yo fuera el Alejandro que he sido en la parranda si no hubiera encontrado un Pipio en mi camino. ¿Cuánto dejó Pipio en la parranda? Yo creo que Pipio se desarrolló en una época de grandes, y para mí era el más grande. Y entonces, como fue una época... Por encima de Adoración, de Chiquitico, de todas esas personalidades. Te estoy hablando de la versatilidad, porque también te pudiera decir que fue diseñador. Hizo carrozas en Encrucijada, diseñadas por él. Trabajo a plaza también, tengo entendido. Hizo trabajo a plazas en Remedio, en San Salvador. Hizo un trabajo a plaza diseñado por él. Es decir, cuando tú te pones a analizar la versatilidad, una persona que era capaz de diseñarte, de hacerte atrezo como nadie lo hacía, porque eso, pero te van a poner la cápite. No es que él te hacía el atrezo, no, él te lo hacía y él era el mejor atrecista de su tiempo. ¿Entiendes? Y ya te dijo, para todos los carpinteros era un reto, era una presión tener a Pipio dentro de una nave, porque él era el mejor carpintero que he visto jamás. Entonces, ya te digo, la seguridad que tengo cuando diseño y las certezas que tengo cuando diseño estaba avalado por un señor que me revisaba el papel, pam, y me decía, aquí tienes un problema, yo no veo esto aquí. Vete a ver cómo lo planteas, pero así no es. ¿Entiendes? Entonces, era un reto tenerlo dentro de la nave, porque era una persona extremadamente eficiente, era extremadamente exigente al punto de convertirse en una persona incómoda dentro de la nave. Y entonces era un tipo que no mediaba, es decir, no le debía nada a nadie, es decir, él se había formado solo, ¿entiendes? Él se había hecho con uñas y dientes, él se había forjado a sí mismo, y a donde llegó por su talento, y llegó por su no porque nadie se lo regaló. Y creo que falta mucho por decir todavía. Pero... Faltaría muchísimo. Cuando la gente vea las imágenes, le van a surgir 27 preguntas más. Es decir, yo creo que es hora de ya decir, que digas en el programa, que la gente tiene también que escribir y escribir preguntas, escribir anécdotas, escribir
Cosas que yo también me preguntaba con respecto a esos grandes de la carrera. Hay personas que a veces, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir crónicas en Facebook sobre personalidades de la parranda, porque me parecía que era importante que la juventud se diera cuenta que era una época diferente. Hubo gente que me pedía, ay, ¿por qué no escribes de fulano, escribe mengano? Yo decía, con toda la honestidad del mundo, yo escribo de las personas que conocí. Si no lo conocí personalmente, al menos tengo que haber conocido la obra, porque ya yo tengo una valoración personal de su obra. Ya yo puedo hablar. Pero yo no puedo hablar de una persona, por ejemplo, que fue muy célebre en algún lugar, pero que yo no lo conocí. Y al yo no conocerlo, pues, no puedo escribir. Pero eso puede ser, es decir, aquí están cuando uno hace este tipo de programa, están los chats. Bueno, la gente puede escribir, puede poner anécdotas, puedes hacer preguntas, porque a lo mejor se me quedó algo, a lo mejor se me quedó una anécdota. Ya te digo, estás preguntándome por la persona más importante de mi vida en parranda. Es decir, yo no puedo hablarte la misma cantidad de tiempo de cualquier otra persona de la cantidad de tiempo que hablo de Pipio. Entonces, eso son muchas anécdotas. Te he ido por arribita, vaya. Bueno, esperamos en otra ocasión seguir hablando de Pipio, o que los amigos pues escriban, pregunten, y en el próximo programa pues entonces hablaremos más de Pipio si es necesario hacerlo. Eso depende que la gente escriba, ¿no? Que escriba una persona que tuvo una obra vastísima, que tuvo que hizo figura para todo el mundo, pero aparte hizo carrozas. Bueno, Alex, nos vemos la próxima semana, si Dios permite, para seguir alimentando la historia contigo, que siempre es importante con las personalidades que quedan en la parranda y que han dejado su historia. Te quiero mucho, te deseo lo mejor, y a los seguidores del canal, regresamos y de qué forma. Veremos qué pasa para el fin de año. Dale. Veremos qué pasa para el fin de año. Amigos, llegó la despedida, el final de este programa de hoy. Los espero el próximo sábado para seguir hablando de parranda. Felicidades a todas las madres en su día, mañana domingo. Y nos veremos nuevamente la próxima semana cuando cumplamos el primer año de estar al aire. Si usted no lo ha hecho, hágalo ya. Suscríbase al canal, dé like, toque la campana, di que nos gusta, que nos sigue, que está junto a nosotros, que aprende con el programa. Esto es un programa sui generis, no solamente no habla de picoteo, ni de confrontación, ni mucho menos. Sencillamente defendemos la historia de la parranda, defendemos la parranda con sus protagonistas. Así que gracias a todos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 7:30 aproximadamente para hablar de esta tradición que ya cumple más de 200 años. Tengan todos muy buenas tardes, noches.